Rosana Maynard es licenciada en Medicina y Cirugía. Es geriatra, médico de familia, homeópata, especialista en cuidados paliativos y socióloga caicediana. Rosana concibe la medicina como un todo integral y humanista, una medicina en la que el protagonista es el paciente, entendido este como ser humano global, físico, emocional, espiritual, vital y social, quien recibe todo el apoyo y acompañamiento del médico según sus necesidades y el momento vital en el que se encuentre. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la acogida. Me siento como en casa y estoy muy emocionada. Yo soy muy llorona, os aviso. Bueno, pues lo primero de todo quiero darle las gracias a todos vosotros por estar aquí una mañana a las 9:30 de la mañana, a Rafa, a su familia, y me siento muy honrada de poder ayudar a los niños en Benín. Yo al principio, cuando empecé mi carrera, pues lo típico, ¿no? Piensas que para ser un gran médico tienes que descubrir una vacuna, te den el premio Nobel, ¿no? Y un día, en una consulta en atención primaria que estaba pasando, atendí a una monjita que era misionera y me dijo: ustedes hacen una gran labor aquí. Estaba trabajando entonces en un barrio obrero muy humilde de Madrid. Y le dije a la madre, no, usted hace una gran misión. Me dice: no, hija mía, tú eres misionera aquí, en este barrio, y haces mucho por la gente. Y aquello me hizo pensar que efectivamente muchas veces estamos donde la vida nos necesita. Y para mí es un honor poder estar hoy aquí con todos vosotros, y de hecho para todos vosotros va dedicada mi charla. Para todos vosotros a los que os veo y también para todos aquellos que estáis y no os vemos. Gracias. Bueno, pues a ver, si estuviera en un congreso médico, ¿no?, empezaría diciendo toda la formación que tengo, pero os la he puesto un poco resumida porque para mí es importante transmitiros que mi formación como médico, yo soy médico de familia, también hice un segundo MIR como médico geriatra, soy máster en cuidados paliativos, pero también me he formado en otras disciplinas médicas más complementarias. De hecho, tengo un máster en medicina integrativa y también he trabajado mucho tema de cuerpo y mente. Pues bien, mi desarrollo profesional me ha ayudado también a mi desarrollo como persona y ser espiritual, y lo vais a ver ahora en la conferencia. No sé si sabéis cuáles son las principales funciones de los médicos. La gente piensa, ¿no? Muchas veces mi abuela me dice, por ejemplo: hija mía, da asco ir a veros porque cada vez que os vemos resulta que acabamos 4 pastillas más y nos acabáis sacando más enfermedades, ¿no? Pero la gente realmente nos conoce por esa función clínica, pero nosotros también, dentro de esa función clínica, intentamos promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Y si os ponéis enfermos, que podáis volver a vuestra línea de base de la manera más buena para vosotros. Pero aparte de esa función clínica, nosotros también hacemos función de formación. Por ejemplo, yo me formé como médico residente después de hacer una oposición al acabar la carrera, y a mí me formaron otros compañeros médicos que me enseñaron lo que ellos sabían en aquel momento. Yo, a su vez, estoy siendo tutora de estudiantes de medicina también que acuden a nuestras consultas para ir transmitiendo el conocimiento. Pero también hacemos trabajo de investigación. Como sabéis, no solamente investigamos vacunas, tratamientos, enfermedades, etcétera. También vais a ver hoy que estamos investigando en nuestros temas, cosa que a mí me dio una gran alegría cuando empecé a interesarme por estas cuestiones. Y también tenemos una función administrativa o de gestión. Por ejemplo, cuando ingresáis en un hospital, que estáis malitos, ¿no? Cuando tú trabajas en un hospital, tus adjuntos, tus jefes, los gestores, nos machacan mucho, por ejemplo, con: oye, ¿cuándo vas a dar de alta a este paciente? Porque nos joroba la estancia media y patatín. Y eso a mí, por ejemplo, me genera siempre mucho estrés, ¿no? Porque yo siempre digo que a las personas hay que tratarlas en su justa medida y el tiempo que necesiten. Mis pacientes no son números, y es algo que yo siempre he chocado mucho con los jefes por estas cuestiones. Pero bueno, veis un poco cuáles son nuestras funciones en general.
Cuando yo empecé la carrera, el primer día en la facultad, tuve la suerte de que me diera clase una de las primeras médicas catedráticas en bioquímica, que era una mujer muy sabia como ser humano. Y nos dijo: bienvenidos a la carrera más maravillosa del mundo, a la profesión más bonita del mundo, donde van a curar a veces a sus pacientes, van a aliviar a menudo, consolar siempre, pero siempre les van a acompañar. Y dije: ¿cómo que vamos a curar a veces? Y yo decía, pero vamos a ver, si yo me he hecho médico, desde chiquitita quería ser médico porque yo quería curar todo. Y efectivamente os tengo que decir que curar, en el sentido estricto que vosotros entendéis, no somos capaces de curar muchas veces. Un mísero catarro suele dejar una marca, una impronta en las células que se queda ahí, y de hecho los virus, cuando tú pasas un virus, se quedan dormidos, se pueden volver a despertar con el tiempo y volver a reactivar esa enfermedad. O sea que esta frase a mí me ha acompañado durante toda mi vida y es una frase que ahora vais a ver de acompañar, que es verdad. Bueno, cuando yo tengo la suerte de poder atender a mis pacientes, yo os tengo que decir que en este momento trabajo en Madrid, en la Madrid capital. Tengo plaza en propiedad como médico de familia en un centro de salud muy cercano al Hospital 12 de Octubre, en un barrio obrero muy humilde, pero también tengo desde hace unos 10 años mi propia consulta donde realizo la medicina que a mí me gusta con el tiempo que yo tengo. Y la verdad es que siempre les digo a todos mis pacientes, sea donde sea que les atiendo, que yo soy, como veis, ese pequeño barquito, ¿de acuerdo?, que va al lado del gran buque, que seríais cada uno de vosotros, para acompañaros en un momento especial de vuestras vidas, ¿no? Ya sabéis la poesía de las vidas, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ¿no? Pues yo esa poesía la hice mía de alguna manera y siempre hago ese móvil. ¿Por qué? Porque nosotros os acompañamos a lo largo de toda vuestra vida. Normalmente, si nacemos en un país de nuestras características, vais a encontraros, la primera persona que os va a recibir va a ser un profesional sanitario, a veces un médico. Cuando somos chiquititos, tenemos la suerte de tener pediatras, cada vez menos en España. Los pediatras en atención primaria, la verdad es que están siendo muy escasos. Pero bueno, también cuando vamos, por ejemplo, somos jovencillos y agarramos una borrachera, ¿no? ¿Dónde acabamos? Muchas veces en el hospital a pasar la mona. Cuando va a haber nueva vida, cuando estamos las mamás, futuras mamás embarazadas, cuando venís a nuestros centros de salud, cuando vamos a ayudar, ¿no?, como hace Rafa con su organización, a otros sitios donde somos muy necesarios, también cuando somos mayores, yo soy geriatra y acompaño a muchas personas mayores, y también al final de la vida, si tenemos la dicha de poder vivir muchos años, ¿de acuerdo?, o no muchos años, y podemos ser atendidos, pues también ahí os vais a encontrar con nosotros, con los médicos. Bueno, pero ¿cuáles son los axiomas que rigen nuestra profesión, nuestra forma de actuar y de trabajar con vosotros? Pues tenemos varios, igual que los compañeros de enfermería. Primero, no hacer daño. Porque si resulta que venís a nuestras consultas y además de estar malitos salís con más enfermedad o con más patología, pues apaga y vámonos. La siguiente es que yo siempre digo, y esto es verdad, que no hay enfermedades sino enfermos. Un mísero catarro que entra en una casa no se comporta igual en el padre de familia, en la mamá, en el niño o incluso en el gatito. Es decir, cada uno le da su propia idiosincrasia y nosotros tenemos que hacer caso a esa idiosincrasia y a esa peculiaridad que cada uno como ser humano le da a sus procesos. Y hay una cosa que a veces se nos olvida y que nos enseñan muy poquito en las facultades y es memento mori, es decir, recuerda, Rosana, que un día tus pacientes morirán. Y eso es algo que en las facultades se pasa de soslayo. Ayer recordábamos en la comida, le comentaba a María Belón, que el primer contacto que yo tuve con la muerte fue el primer día que yo empecé mis prácticas de anatomía en la Facultad de Medicina en Zaragoza, yo soy de allí. Y a mí casi me da un patatús cuando lo primero que me enfrenté fue, me acuerdo que me equivoqué de sala y en vez de entrar en la sala de disección, me metí en una sala contigua que había unos tarritos así, en formol, con unos embriones. Yo cuando vi aquello, nosotros empezamos en anatomía con la embriología, es decir, con el desarrollo del ser humano, ¿de acuerdo? Pero directamente acabamos embriología y empezábamos a conocer el cuerpo humano a través de ese cadáver. Pues yo recuerdo que cuando vi el cadáver, fue el tal choque que yo dije, no puede ser que todo acabe aquí, ¿no? No puede ser, porque yo echaba de menos que alguien me explicara, pues,
qué había sido esa persona. Seguramente esa persona había tenido sus momentos bonitos, había vivido momentos malos, ¿no? Y yo todo eso lo echaba mucho de menos. Y es verdad que luego te enseñan de alguna manera en la facultad como que tú puedes con todo, que la muerte es un gran fracaso, que para nada forma parte de la vida, ahora lo vamos a hablar, ¿no? Y que si no salvabas a la gente no eras un buen médico o un buen profesional. Pero gracias a Dios la Escuela de la Vida y sobre todo mis pacientes, que son mis grandes maestros, me han enseñado mucho al respecto y os lo voy a ir contando. Bueno, pero lo que nadie me explicó fue que una función muy bonita que tenemos los médicos y los sanitarios es que acompañamos a trascender, que es el nombre de la ponencia. Acompañar consiste en una serie de encuentros interpersonales en los que de modo metódico una persona, el acompañante, facilita que otra, el acompañado, lleve a cabo un proceso de crecimiento, de maduración, afrontamiento biográfico o de sanación. Y trascendencia significa, ya sabéis, sobrepasar, superar, ir más allá, ¿no? Es contrario al término de que no te puedes separar, ¿no? Lo que hablaba un poco ayer también María de la bifurcación, ¿de acuerdo? Y para esta definición me acordé de la cultura egipcia cuando las personas que fallecían, la mitología contaba que venía un barquero, se las llevaba, ¿no? Que la gente, sobre todo los faraones, se enterraban con sus propiedades, con sus joyas para pagar al barquero, las monedas. Entonces, yo a lo largo de mi vida realmente he visto, sobre todo en mi acompañamiento a pacientes al final de vida, que la vida me puso un poco como el papel de la barquera, ¿no? De ayudar a pasar ya que nacieran al otro lado, de alguna manera. Pero hay una cosa muy bonita que me ha demostrado la vida, y es que los científicos que dicen que estamos hechos de átomos se equivocan, porque la vida humana, los pajaritos, nos dicen que estamos hechos de historias. Y esas historias han sido muchas a lo largo de mi devenir profesional, os podría contar un montón, pero me voy a centrar, por cuestiones de tiempo, en unas historias maravillosas que os voy a destacar que viví cuando empecé a trabajar como médica de la unidad de cuidados paliativos en el Hospital Virgen de la Poveda en Madrid, que está casi colindando con Toledo. Este es el Hospital Virgen de la Poveda y más o menos a esta altura estaba el pabellón de cuidados paliativos donde yo trabajé durante un tiempo. En esta unidad de cuidados paliativos nosotros recibimos, porque aún siguen trabajando mis compañeros, recibimos a pacientes de toda la Comunidad de Madrid, pacientes que ya tienen enfermedades muy avanzadas, pueden ser procesos oncológicos, cánceres muy avanzados donde el tratamiento al uso de curar ya no es posible, porque la enfermedad está muy avanzada, porque los efectos secundarios de los tratamientos son mucho más potentes que el efecto beneficioso y que ya están agotados, ¿no? Entonces venían a nuestra unidad. También tenemos allí pacientes con enfermedades avanzadas de órgano, que llamamos. Por ejemplo, personas con demencias muy avanzadas, que llevan muchos años ya sin estar conectados con su familia, que están en la camita como si fueran muñequitos, ¿no? Personas con enfermedades pulmonares muy avanzadas, gente trasplantada renal que no habían ido bien los trasplantes, pacientes cardiópatas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenéis que tener en cuenta que las enfermedades se suelen juntar y a veces venían y vienen a este tipo de unidades personas que tienen demencia y además un cáncer a la vez. Es decir, son pacientes muy complejos, muy complejos. Pues en esta unidad trabajé junto a otro compañero médico que también era paliativista, un equipo de enfermería fantástico, nuestra psicóloga, nuestro trabajador social, nuestras auxiliares, nuestras limpiadoras, y dábamos cobijo a no solamente a aquella persona que venía, sino también a su familia, a sus amigos, que venían y podían ingresarse con su familiar el tiempo que necesitaran, bien porque iban a trascender, iban a fallecer, o bien porque venían por distintos motivos, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la función que teníamos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Pues mirar, cuando busqué la etimología, el origen de la palabra paliativo, paliativo significa manta, manto cálido y suave que aporta ternura para cubrir un cuerpo enfermo y proteger un alma resistente. Mirad si es bonita esta definición. Es decir, mi cuerpo, mi vehículo, alberga lo que yo soy realmente, esa alma, ese espíritu bonito y bondadoso que supera y trasciende. Y mi cuerpo es ese manto, pero es que los cuidados paliativos echan un manto encima de ese cuerpo. Y nos dedicamos no solo al paciente, también a la familia, a los cuidadores durante la enfermedad, durante la muerte, pero también hacemos seguimiento de los supervivientes, de las personas que se quedan. Y la verdad es que es muy bonito cuando tú estás en ese momento acompañando a tu ser querido, que sepas que alguien está
está detrás de ti se va a acordar y va a estar pendiente en días, semanas y meses. Los cuidados paliativos a nivel de la persona no solamente intentan controlar al máximo el malestar físico, pensar que los seres humanos somos algo más que un cuerpo, somos nuestra vida, lo que hacemos, nuestra familia, nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestra espiritualidad, y a todo eso hay que darle cobijo. A nivel físico controlamos si hay dolor, náuseas, vómitos, diarrea, todo lo que os podáis imaginar. A nivel funcional, imaginaros, si de repente yo, que tengo una vida activa, tengo un hijo, hago tal, de repente me diagnostican una enfermedad, entro en fase terminal y dejo de hacer todo eso, yo dejo de hacer todo eso, dejo de poder cuidar de mi hijo, de poder llevar mi casa, de atender a mis pacientes. Entonces, imaginaos lo que es de repente volverte dependiente. El disconfort emocional, pasas de repente a que esto se acaba y me voy. Si nadie te ha explicado que hay algo más allá, ¿no? Si no has tenido esta posibilidad de desarrollarte, todo eso es como un mazazo para la persona. Y también apoyamos ese sufrimiento, aliviamos, arropamos a la familia, a los amigos, ¿no? A todas esas necesidades. La verdad es que es una de las especialidades dentro de la medicina más bonitas y más útiles que uno puede tener como profesional. No sé si conocéis, dentro de la medicina tenemos a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que se llama SECPAL, y el presidente honorífico es Enric Benito, que es un oncólogo, que era un oncólogo muy estricto, como lo era yo al principio como médica, ¿no? Muy racional tal, pero que empezó a tener experiencias maravillosas también con sus pacientes y empezó a trabajar el tema del acompañamiento. Al final se hizo también paliativista como yo y ahora tiene... Bueno, ya sabéis, ¿no? Enric, se lo habéis escuchado alguna vez, tiene un libro muy bonito que ha escrito que se llama, a ver si lo digo bien, El niño que se enfadó con la muerte, que cuenta su propia experiencia, ¿no? Y su propio desarrollo. Pues dentro de la SECPAL tenemos varios grupos de trabajo y uno de ellos es el grupo de espiritualidad en clínica. Con que imaginaros, ¿no? Los médicos que siempre hemos sido tan racionales, tan el don doctor, la doña doctora, pues estamos trabajando con los compañeros de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, y hemos elaborado esta guía que es gratuita y la podéis descargar si la queréis tener. Si entráis en www.secpal.com, creo que es, tenéis ahí toda la información y bueno, pues esta guía la podéis descargar si queréis. Bueno, pasamos ahora un poco a comentar, voy a hacer os voy a contar de todas las historias porque son muchísimas, os voy a destacar 3 que para mí son muy llamativas, ¿no? Y que a mí me dijeron, me hizo sentir, ostras Rosana, aquí pasa algo más, esto aquí no se acaba, cuando tú ves que tus pacientes se van, esto sigue. Ahora se llamarían, pues las llamamos ya porque es el nombre más científico, experiencias en el lecho de muerte o perimuerte. No son ECMs, de acuerdo como tal, ya sabéis que las experiencias de consciencia, hoy hablaré de la consciencia de manera un poco distinta a la que lo daba ayer el doctor Juan José López Martínez, pues abarcan tanto ECMs, como él comentaba muy bien ayer, experiencias en el lecho de muerte, pues personas que de repente están muy malitas y ven a sus seres queridos, que vienen a por ellos, ven cosas que los demás no somos capaces de ver, ¿no? Y vais a ver otras experiencias también, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las que yo me di cuenta después, porque estas experiencias me ocurrieron hace más de 10 años y luego empecé a investigar que los científicos, mis compañeros de otros países, las empezaron a llamar experiencias en el lecho de muerte o perimuerte. Y vamos a empezar por una historia de una paciente que a mí directamente me voló la cabeza, que yo recuerdo que cuando lo viví, aquel día llegué por la tarde-noche a mi casa y le dije a mi marido y a mi hijo, ¿a que no sabéis lo que me ha pasado? Y me vieron con tal cara que dijeron, esta mujer no se lo está inventando. O sea, no puede ser que esto sea que se lo haya inventado. Y la he titulado, ¿por qué no me dijiste que mi mamá había muerto? Os cuento. Es la historia de una paciente, de una mujer de unos 50 y tantos años que vino a nuestra unidad de cuidados paliativos derivada del Hospital Clínico de Madrid. Era una mujer de origen latino que llevaba viviendo en España, pues yo creo que casi 30 años o más. Cuando ella se marchó de su país de origen, dejó al cargo a su bebé, a su chiquitina, a su niña amada, al cargo de la mamá, de su madre. Y su mamá, en su país de origen, se había dedicado a criar a la niña.
Esta paciente, mi paciente, había desarrollado un cáncer de cuello de útero, de cérvix uterino, que os aconsejo a las chicas que estáis aquí que os hagáis las revisiones, ¿de acuerdo? Porque es un cáncer que si se coge a tiempo se cura y ya está, y se ha pasado, ¿vale? Entonces, ella desarrolló un cáncer de cuello de útero, se sometió a un montón de tratamientos, la operaron, quimio, radio, bueno, total. Y esta chica vivía con otra compañera, compartían piso en Madrid. La enfermedad había evolucionado tantísimo que ya, pues lo que os explicaba antes, los tratamientos para curar no tenían ningún sentido porque le provocaban tales efectos adversos que se ponía todavía mucho peor. Y en esa situación de dolor, de tristeza, de desesperanza, apareció nuestra unidad. En nuestra unidad de cuidados paliativos, la mujer nos dimos cuenta que tenía mucho dolor, pero también cuando yo entraba a la habitación, fijaros en mi cara, imaginaos que yo soy la paciente, ¿vale? Yo entraba y le decía, pongamos que se llama Ana. Ana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y yo soy la paciente, ¿vale? Yo entraba por aquí y me decía, bien, 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 doctora. Y de repente yo veía que estaba en una esquina de la cama, mirando así al techo, aterrada, con una cara de... Y yo me acuerdo que mi compañero, que un día vino a pasar a conocerla, le dije, está viendo algo. Y nos costó muchísimo, muchísimo, hasta que un día hablando con la psicóloga, la enfermera, yo le dijimos, bueno, Ana, ¿nos puedes decir qué te pasa? Es que te queremos ayudar. Y nos dijo, es que estoy viendo trozos de carne colgando. O sea, ella veía que estaba como una especie de matancía, como en una carnicería. Entonces, claro, yo revisando la historia, vimos que efectivamente esta señora tenía metástasis del tumor original por todo el cuerpo, entre ellos el cerebro. Entonces, la zona donde ella tenía las metástasis es una zona que produce alucinaciones visuales. Y me acuerdo que en aquel momento optamos por ponerle un tratamiento con haloperidol, que es un psicofármaco, no sé si hay aquí algún compañero, aparte de los médicos, también enfermero, ¿no? O sanitario, que es un psicofármaco que utilizamos para controlar este tipo de alucinaciones, trastornos psicoconductuales, etc. Me acuerdo que le pusimos unas gotitas de haloperidol y se le pasó. Bueno, pasaron los días, estaba el equipo muy contento porque Ana se encontraba mucho más controlada de síntomas y de repente una mañana aparece una mujer bellísima en el control de enfermería que resultó ser la hija de nuestra paciente de Ana. Resulta que la compañera de piso de mi paciente sabía que estaba su compañera muy malita y había avisado a la familia por teléfono. Total, que allí se plantó la hija de nuestra paciente y nos dijo, miren doctores, soy la hija de Ana, vengo desde mi país porque me he enterado por la compañera de piso de mi mamá que mi madre está muy mala y que no sabe cuánto tiempo le queda. Pero no nos ha dicho nada en este tiempo. Hemos estado hablando por teléfono con ella y ella nos decía que no se encontraba bien, pero es que no nos ha dicho nada y yo estoy pues muy sobrecargada. Porque además les tengo que decir que mi abuela, la mamá de mi mamá, falleció hace unos días. Y no le he dicho a mi mamá que su madre ha muerto. Por favor, no se lo digan. Bueno, nosotros le dijimos a su hija, bueno, nos hacemos cargo de la situación, pero si en algún momento tu mamá pregunta por su madre, a ver qué le transmites, vamos a arroparte, vamos a guardar el secreto, por supuesto, y vamos a ir trabajando esto. ¿Te parece? Vale, pues ahí se quedó. Bueno, pues resultó que uno de los días que empezamos a pasar planta, ese día pasaba mi compañero conmigo para conocer a mis pacientes porque yo estaba saliente de guardia y me marchaba a descansar a casa, entramos a la habitación, imaginaos otra vez, yo soy la paciente, entran por aquí Rosana y su compañero Alberto y aquí estaba la hija. Y de repente entramos nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Tal. Bien, 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 bien. Y de repente veo que, oh sorpresa, vuelve a mirar donde veía los trozos de carne colgando y hace... ¡Oh! Pero su cara no era de miedo, no, era de sorpresa y de repente, os lo juro, se empezó a iluminar la cara, como con una luz blanca. Y yo dije, ostras. Y yo dije para mí, ay, Rosana, que está volviendo a ver algo. Y dije, madre mía, otra vez. Y de repente, tal cual, nosotros preguntándole, bueno, Ana, ¿y qué tal? ¿Has pasado buena noche? Sí, doctores. Y la hija, no, parece que está mejor, doctores, gracias, no sé qué tal. De repente suelta a la señora. Mira a la hija y le dice, cariño, ¿por qué no me has dicho que mi mamá se ha marchado? Ha fallecido. Imaginaos la cara de la hija. Yo soy la hija. Su madre aquí me mira como diciendo, bueno, su cara era de, os voy a matar. Que le habéis contado a mi madre que mi abuela se ha muerto. Y yo me acuerdo que mi compañero notó que me estaba descomponiendo, me agarró por la bata así y me dijo, tranquila, tranquila, Rosana, tranquila, no digas nada. Bueno, total, salimos de la habitación y la hija le dice a nuestra paciente, mamá, ahora vengo. Salimos al pasillo. Bueno, no os podéis imaginar
la bronca que nos cayó de esa hija. Qué poca vergüenza tienen, qué malos profesionales, les voy a poner una denuncia, patatín, patatán. Y ya cuando acabo de soltar todo lo que pudo por su boca, porque estaba emocionalmente superada por las circunstancias, y a mí me salió en un hilo de voz, de verdad, que es que nosotros no le hemos dicho nada, se lo juro. Nadie del equipo le ha dicho nada. Bueno, eso lo veremos. Bueno, se dedicó a preguntar a todas las enfermeras, a todos los compañeros, que si alguien le había dicho a su madre que su abuela se había muerto. Y ya cuando se le pasó la turuntela y vio que nadie del equipo le había contado nada, vino y nos dijo, doctora, perdóneme, efectivamente mi madre me ha dicho que nadie de ustedes y sus compañeros también le ha dicho nada sobre mi abuela y que simplemente es que está viendo a mi abuela, está viendo a su mamá y está feliz. Bueno, yo llegué al office donde tomábamos café con las enfermeras y compartíamos cómo habían ido los pacientes y me acuerdo que yo entré tan descompuesta y tan nerviosa que le dije a mis compañeras de enfermería, ¿a que no sabéis lo que nos ha pasado? ¿A que no sabéis lo que nos ha pasado? Se lo conté a dos de mis enfermeras que ya eran veteranas de guerra en la unidad, me miraron así como diciendo, ¡ay, alma cándida! Me dijeron, Rosana, prepárate, que estas cosas pasan aquí. Esa fue la primera en esa unidad, porque a mí ya me habían pasado cosas antes. Y de hecho, cuando me pasó esta historia, yo hice clic con historias previas que había habido como médico residente en formación. La siguiente historia que os quiero destacar la he titulado No tengas miedo, morirse no es para tanto. Es la historia de dos pacientes. Una paciente a la que yo llevaba con un proceso neurodegenerativo en esa misma unidad y que estaba en este lado del pasillo. Yo me dedicaba a llevar a todos los pacientes de este lado. Y mi compañero llevaba a los pacientes del otro lado. Y ella estaba en esta habitación, ¿vale? Pues la historia de esta señora, una señora además físicamente muy característica, rubia, de pelo largo, con un tatuaje aquí. Os digo el tatuaje por algo, que tenía un proceso degenerativo y que estaba cuidada por su marido. Su marido estaba también allí con ella, que prácticamente vivía allí. Y es la historia también de un paciente que estaba justo en la habitación de enfrente. Bueno, la señora, como os imagináis, no se podía mover de la cama. Y el paciente de enfrente lo llevaba mi compañero y tenía un proceso neurodegenerativo llamado ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que no sé si sabéis lo que es una enfermedad donde de repente tu cuerpo te falla y te quedas como encerrado dentro de él, sin poder moverte, con dificultad para hablar. O sea, una historia bastante brutal. Y él tampoco podía salir de la habitación y tampoco se podía mover. Bueno, pues ahí estaban uno enfrente del otro sin conocerse y mi compañero y yo llevando a los respectivos pacientes. Bueno, pues en una de mis guardias, porque en mis guardias os puedo asegurar que pasaban muchas cosas, mi paciente llevaba ya un par de días que estaba peor y su marido aquella tarde se tuvo que marchar porque tenía un problema severo familiar y pues no se pudo quedar y nos dijo, miren, me voy a marchar porque es que nos ha surgido una incidencia familiar que es que o voy y se soluciona conmigo o no lo vamos a poder arreglar. Y mis enfermeras le comentaron, mira, no te preocupes, vete tranquilo porque estamos nosotras al tanto y además esta noche Rosana se queda de guardia, con lo cual si pasa algo nosotros te avisamos. Bueno, ahí se quedó la cosa. Vale. Pues yo me acuerdo que antes de subir a descansar, que serían la 1 o 2 de la mañana, di la última ronda a la planta, fui a otras plantas a ver si estaba todo bien y ya les dije, yo vi que mi paciente además estuvo ya en estado comatoso y ya se iba a marchar y les dije, bueno, tenemos al marido ya llamado, de que se ha puesto peor, tal, me voy a tumbar un minuto aunque sea porque yo no podía con mi alma, de verdad os lo digo, o sea, las guardias es algo que destroza personas, os lo digo en serio. Total, que no hice más que subir a la habitación y tumbarme y suena el teléfono. Y lo cogí y eran mis enfermeras y me dijeron, Rosana, baja que es que se va ya, que ya. No hice más que bajar y mi paciente acababa de fallecer. Entonces, yo por aquel entonces ya, nosotros cuando fallecen los pacientes, pues constatamos una serie de signos vitales, si existen o no, el pulso, les hacemos un electro, ¿no? Y mientras mis compañeras, las auxiliares entraban para empezar a preparar su cuerpo, ¿no? y esperábamos que el marido llegase, pues yo como siempre ya por aquel entonces ya había trabajado, me había preparado para estas cosas y pues hacía mi despedida sin hacerlo en voz alta, le decía que se fuera tranquila, que si veía la luz, veía que venía alguien, gente a por ella, que se fuera, todo esto de manera mental, ¿vale? Y de repente, estando yo ahí dándole la mano a la paciente, diciéndole que se fuera tranquila, se abre la puerta y entra una de mis enfermeras del turno de noche y me dice, Rosana, oye, pero con un ataque como de ansiedad. Digo, ¿qué te pasa? Y me dice, cuando termines aquí, por favor, sal y te vas a la habitación de enfrente al paciente de tu compañero, que yo ahí no vuelvo a entrar y ya verás lo que te va a decir.
Digo, ¿pero estás bien? Dice, sí. Bueno, yo terminé, realicé el certificado de función, dije a enfermería que cuando llegara su marido me avisaran y ya salí porque pensaba que le había pasado algo al otro paciente, salí. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué te pasa? Y me dice, no, yo ahí no entro, ¿eh? Tú entras, pero yo ahí no entro. Bueno, entro a la habitación y me encuentro pues al paciente tumbado, claro, no se podía mover. Imaginaos que yo soy el paciente, él compartía habitación con otro señor, pero el otro señor tenía una cortinita, esas que echamos a veces para que pueda haber como un espacio, y el otro señor ni se había enterado de lo que había pasado y que ahora os voy a contar. Total, que entro y está así el señor, es verdad, un poco sudoroso, y me hace, porque sí que hablaba en susurros, me dice, doctora. Y me hacía, venga, con la mirada. Y le dije, imaginaos que se llama Juan. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué te ocurre? Y me dice, acaba de entrar, os hablo normal, ¿vale? Me dice, acaba de entrar una señora. Y le digo, ¿una señora? Y pensaba que era la enfermera. Y le digo, ¿es la enfermera? Y dice, no. Y me empezó a describir, os lo juro, me dice, es rubia, con el pelo largo, y dice, ¿hay un tatuaje? Y claro, él no me podía, me dice, hay. Y yo me acuerdo que le hice, ¿aquí? Y me hace, sí. Digo, ¿cómo? Digo, ¿pero qué te ha dicho? ¿Te ha hecho algo? Dice, me ha dicho que esté tranquilo, que morirse no es para tanto. Y yo me acuerdo que como ya me pasaban cosas, pues ya no me pillo de mantén la compostura, Rosana, tranquila. Y me salió preguntarle, ¿y me puedes decir a dónde ha ido la señora? Y me hacía con la mirada hacia allí, que era la ventana. Aquí estaba la puerta de la ventana. Y dice, allí. Bueno, yo hice, ras, a la ventana. No vi nada. Yo no veía nada. Nunca vi nada. Pero claro, entonces, bueno, le dije, bueno, tranquilo, ¿estás bien? Tal. El hombre, es verdad que se había quedado un poco sudoroso, porque claro, yo le dije, a ver, rubias, yo con el pelo así, que lo llevaba ya entonces así, pero mis dos enfermeras eran morenas, la auxiliar de enfermería era morena, no había ninguna otra enfermera rubia, tal, y vestida y con tatuaje. Y yo dije, acaba de ver a mi paciente fallecida. Y le pregunté, Juan, ¿pero esto cuándo ha sido? Y me dice, pues yo creo que usted ha venido porque la he notado por el pasillo y que abría la puerta. Pues justo cuando usted ha entrado y yo he notado que cerraba la puerta a alguien, ha sido cuando esta señora ha entrado. Y en la mañana siguiente, claro, aquella enfermera que nos la habían prestado de otra unidad no volvió a querer venir a paliativos. Y por la mañana, cuando se dieron las enfermeras el cambio de guardia, las enfermeras del turno de mañana, que eran mis mega enfermeras que llevan la tira de años en la unidad, cuando esta les dijo, ¿a qué no sabéis lo que ha pasado? ¿A qué no sabéis lo que ha pasado? Y ellas, a ver, ¿qué te ha pasado? Con Rosana, dicen, hombre, con la doctora Mainar, a ver qué ha pasado. Pues ha pasado esto. Y yo me acuerdo que cuando bajé a desayunar con ellas, me dijeron, ¿qué es, Rosana? ¿Qué nos tienes que contar? Y yo les decía, ¿qué queréis que os cuente? Bueno, cuéntanos. Pues, y a una de ellas me dijo, a pesar de lo que os cuento, que estaban acostumbradas, me dice, ponle un poquito de haloperidol al paciente, que estará más tranquilo. Y le miré y le dije, mira, no, haloperidol no. Está tranquilo, es una experiencia que ha vivido y punto. Se le deja al paciente tranquilo. O sea, que mirar hasta qué punto en esas unidades de cuidados paliativos y en los hospitales vivimos experiencias así, pero las normalizamos como que son pues producto de lo que sea, ¿no? Ahora hablaremos de eso. ¿Vais bien? ¿Todos bien? Venga. La última historia que os destaco en la unidad de cuidados paliativos es una historia muy bonita que le he titulado Que venga Pablo. Y es la historia de una mujer mayor, de cerca de 90 años, creo que tenía, una mujer maravillosa y amorosa. Era la mamá de, creo que eran 13 hermanos, 13 niños. Ella se había quedado viuda muy joven, a pesar de ello les había dado tiempo de tener 13 hijos, y se había quedado al cargo de los 13 polluelos, ella sola. Imaginaos la mujer luchadora que era. Tenía un proceso también muy avanzado y había acabado nuestra unidad un poco para cuidado de síntomas, control, confort, pero aquella habitación era una fiesta. O sea, en las unidades de cuidados paliativos os puedo decir, por lo menos en la que yo trabajé, que no son una hospitalización al uso. Pueden venir los familiares, los niños, incluso yo he colado perritos por la ventana de las habitaciones que van al jardín para que se pudieran despedir los perritos de sus dueños. Los gatos ya no, porque los gatos ya sabéis que para controlarlos es un poco más difícil. Pero bueno, hemos hecho barbaridades para que la gente pudiera despedirse de sus seres queridos, de sus animales. Bueno, pues en aquella habitación yo cada vez que entraba había... Bueno, esta señora nunca estaba sola, se recambiaban. Bueno, hasta que un día la señora, ¿no? Que los papás, bueno, sus hijos se pensaban que aquella mamá iba a ser eterna. ¿Cómo mamá se va a marchar? ¿Nos va a dejar solos? Ellos eran conscientes de que mamá estaba muy enferma, pero
Mamá era eterna, mamá había sobrevivido, eras una superwoman, había hecho todo. Bueno, y un día la señora, estando con una de mis enfermeras, estaba su hijo el mayor y le dice, oye, cariño, te voy a decir una cosa, ¿por qué no llamas a Pablo? Ahora os cuento. Pablo era el nieto mayor de la señora, era el hijo más mayor y vivía en París. Pablo lo había criado prácticamente la abuela, esta señora, ¿no? Y lo adoraba. O sea, quería a todos sus nietos, a algún bisnieto que había, pero a él era predilección. Y Pablo vivía en París. Entonces, el hijo la miró y le dice, oye, mamá, ¿tan mal te ves como para qué quieres que llame a Pablo? Porque era el único que estaba fuera de España. Y dice, sí, cariño, por favor, avísale. Bueno, a pesar de eso, el hijo dice, bueno, pues que le apetecía a mamá ver a Pablo, ya está. O sea, no eran conscientes de que mamá se iba y que ella se estaba intentando soltar, ¿no? Entonces, en una de mis guardias, otra vez, un sábado, no me voy a olvidar, entro a la habitación y ese día estaba sorpresivamente mejor mi paciente. Y ya sabéis que hay una cosa que es la mejoría premortem, y si no os la cuento, que es pacientes, personas que están francamente mal, que ves que le queda poco tiempo y tal, que de repente un día se despiertan y de repente en el hospital dejan de pedirte rescates para el dolor, desayunan, que no vomitaban todo, de repente un humor buenísimo, siendo que han estado cabreados con el mundo muchas veces, ¿no? Porque se va. Bueno, y la mujer estaba preciosa, o sea, esplendorosa. Y yo me acuerdo que entré a la guardia, me puse el pijama, fui a verla y me veo a toda la familia, que además se habían ido todos, o sea, es que habían ido todos. Y de repente me dice el hijo, estamos muy contentos porque, sabe, doctora, viene Pablo, luego a la tarde viene Pablo, aunque lo va a conocer también. Y bueno, era como una fiesta aquella habitación. Y toda la mujer la veías que estaba mejor, pero que estaba muy cansada. Y yo me acuerdo que vi a mi enfermera, la que me dijo, prepárate porque estas cosas aquí pasan. Y le dije, bueno, ya sabes, ¿no?, lo que va a pasar. Porque digo, están todos y va a venir Pablo. Y me dice mi enfermera, sí, esto tiene pinta, estando tú de guardia, de que va a culminar. Bueno, llega la tarde, estamos pasando mi compañera y yo acababa de pasar a ver a la señora. A todo esto yo le decía a la gente, me decían los familiares, Rosana, ¿nos salimos de la habitación? No, quedaros. Le tomé la tensión, la ausculté, tal. Le hice así, le dije, estás cansada, ¿verdad? Y me hacía así. La pobre se estaba agotada, pero ella quería tenerlos a todos allí. Aparece Pablo, un chico alto, guapísimo, o sea, espectacular. Bueno, si veis la cara de esa abuela, ¡Pablo! ¡Cariño! Bueno, aquello fue una mega fiesta, como si hubiera entrado el rey, o sea, una cosa, ¡wow!, espectacular. El abrazo que se dieron esa señora y su Pablo es precioso, aún me emociono. Bueno, fue precioso. Bueno, ya sabéis, los familiares, Pablo, ¿qué tal por París? No sé qué. Bueno, Pablo había pedido un permiso. Bueno, que me dijo, es que me lo descuenten del trabajo, me da igual, es mi abuela. Y él sabía que su abuela se iba, no lo sentía. Cogió el avión, llegó a Madrid. Luego de Madrid allá al hospital había que coger un autobús o coger un coche y te costaba una pasta. O sea, hizo todo por estar con su abuela. Cuando la abuela ya se quedó satisfecha de haber hablado con Pablo, no sé lo que hablarían, tal, de repente en toda algarabía me dice, doctora, ¿puedes venir? Me acerco y en susurros me dice, doctora, te voy a pedir una última cosa. Aquí en mi mesita de noche está mi monedero. Hay suficiente dinero. Por favor, llévatelos a todos a merendar a la cafetería. Que cojan lo que quieran, churros, me da igual, invítales. Por favor, hazme esto. Y le dije, cariño, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo coger tus cosas. Me dice, por favor, te lo pido. Y me acuerdo que le di la mano y le dije, porque yo ya sabía, se va, ya. Y le dije, ¿quieres que me quede contigo? Y me dice, no, cariño. Pero mi enfermera, que estaba a mi lado, le dijo a ella, te vas a quedar conmigo, ¿verdad? Y le dijo a mi enfermera, no lo dudes. Bueno, total, que de repente me hizo anunciar que todos íbamos a la cafetería a merendar. Y me veis a mí con toda la recua, los hijos, bueno, mamá, hasta ahora, venga, mamá, ¿te traemos algo? ¿Te apetece un chocolate? No, cariños, venga, hasta luego, besitos, que ahora nos vemos. Ahora nos vemos, les dijo. Bueno, me veis a mí entrar por el pasillo en la cafetería, que era grandísimo, con toda la recua de familia, que igual éramos 30. Y yo ahí en la cafetería, a mi camarero, que era Martín, que era un amor, yo, Martín, ala, que lo que quieran. Y me dijo, Martín, ¿pero qué hace, doctora, usted aquí con toda esta familia? Digo, cumpliendo una orden de uno de mis pacientes. Bueno, yo me acuerdo que empecé a pagar con el dinero y tal, y todos, no, quédese a tomar un café. Digo, no hice más que hacer así. Yo estaba en la barra y hice así, y vi entrar por la puerta de la cafetería, que era muy grande, a mi enfermera, y me hizo así. Cuando nosotros teníamos gestos entre nosotros, el lenguaje no verbal, que utilizamos mucho los médicos y los sanitarios, y cuando me hizo así, yo supe que mi paciente se acababa de ir. Total, que yo les dejé ahí merendando, les dije, bueno, familia, merendar tranquilos,
y cuando terminéis, venís hacia la habitación de mamá, ¿vale? No, doctora, quédese. No, quedaros. Bueno, no hice más que llegar a la habitación, mi paciente se había marchado, y me acuerdo que le pregunté a mi enfermera, ¿qué tal se ha ido? Y me ha dicho, tranquila, le he dado la mano, se ha quedado mirando en una esquina, ha sonreído y aquí se ha quedado. Cuando llegó la familia, imaginaros, no quería de alguna manera dejarles ese cargo a su familia, ¿no? Cumplió con lo que ella quería, veros a todos, ver a sus polluelos, ver a Pablo y marcharse. ¿Hasta qué punto me hizo pensar aquello que somos capaces, ¿no? Y os lo digo muchas veces cuando se acercan amigos, pacientes antiguos, familiares, ¿no? Que me dicen, jo, Rosana, ¿por qué después de estar cuidando todo el tiempo a mi madre, a mi padre, tal, esperó a que llegara tal y me hizo irme a casa o me dijo, vete a descansar a tomarte un café? Pues porque muchas veces no les dejamos irse de alguna manera, ¿no? Y es un acto de amor realmente el que hacemos acompañando a las personas que queremos. Bueno, pero estas historias yo empecé a ser consciente de que no estaban solo en los hospitales. Ya os he dicho también que soy médica de familia y en atención primaria sigo viviendo cosas. Bueno, os voy a contar una anécdota antes de empezar con esto, que no os la iba a contar, pero os la voy a contar, ¿vale? Que como estamos entre amigos me vais a entender. Una de las salientes de guardia, yo estaba agotada. Os puedo decir que para mí la época más reconfortante como médico ha sido la época en la que yo he trabajado como en unidad de cuidados paliativos y acompañando a mis pacientes, que aquello me transformó personal y profesionalmente. Pero fue una época que a mí físicamente me machacó mucho. Acompañar a trascender. Imaginaos, todos los días viene gente con una situación de dolor, de crisis, de que me voy a ir. Hay gente que no es capaz o no ha podido cerrar sus cosas y todo eso, esa energía, te llega a ti también, ¿no? Es muy agotador. Y yo estaba agotada físicamente y de hecho me encontraba mal físicamente. Empecé a tener un cuadro de colon irritable, que luego empecé a hacer técnicas meditativas y me vino bien, también medicina homeopática, etcétera, me cuidé más la nutrición, etcétera. Pero yo estaba agotada y yo soy siempre mucho de piedras, cuarzo, rosa y estas cosas, ¿vale? Bueno, de hecho, mirad, no sé si lo vais a ver, llevo aquí piedrecitas varias, ¿vale? Y me acuerdo que en un saliente de guardia dije, se acabó, hoy me hago un regalo. Total, que yo llegué a mi casa, dejé el petate y me fui a una tienda aquí cerca de mi casa que es de piedras preciosas, de cosas de tarot y todo eso. Y allí que entré y dije, guau, esta es la tienda. Yo había visto cuarzo rosa y dije, para adentro. Y no hago más que entrar a la tienda y aquella tienda, la dueña es una mujer mexicana que había sido paciente mía en atención primaria años atrás. Y resulta que ella es una médium muy conocida en México. Y yo no me acordaba que tenía la tienda, pero cuando entré salió una persona que resultó ser su hijo. Y me dice el hijo, oiga, doctora, no, doctora no me dice, no, claro, no sabía quién era. Me dice, ¿qué quiere, señora? Y le dije, pues mire, es que vengo buscando, no sé si una piedra o algo que me dé un poco de energía, tal. Le expliqué, yo no le dije que era médico al chaval. Y me dice, bueno, pues por su fecha de nacimiento, tal, a lo mejor le viene bien el ojo de tigre. Dice, pero bueno, espere que le voy a avisar a mi madre que ella de estas cosas entiende. Total, que sale de la trastienda una señora que, oh sorpresa, era la que ha sido mi paciente. Pero la mujer no me reconoció. Eso sí, yo me acuerdo que salió de la trastienda, yo estaba ahí delante del mostrador, y la mujer hacía así y hace... Y dije, ay Dios, otra que ve cosas. Porque claro... Y yo dije, a ver por dónde salen las cosas. Y pensé, bueno, a lo mejor me ha reconocido de... Y de repente le dice al hijo, ¿y esta señora qué quiere, hijo mío? Y dice, pues nada, mamá, es que dice que le falta energía, que busca una piedra o algo que le dé energía, tal. Y le dice al hijo tal cual, sí, esta señora acompaña a personas que se van. Y dice el hijo, es usted azafata de vuelo. Total, barquera en versión moderna. Y yo dije, no puede ser. Dije, no, azafata de vuelo no soy. Bueno, a todo esto nos dice el hijo, bueno, aquí las dejo que me voy a hacer el albarán. Se mete el hijo dentro y de repente le digo a la señora, digo, usted no se acuerda de quién soy yo, ¿verdad? Y me dice, pues la cuestión es que me suena su cara, pero digo, pues soy Rosana Mainar, yo fui doctora suya en atención primaria. ¡Ostras, Rosana, es verdad que te perdí la pista! ¿Qué tal? Y le digo, oye, ¿me puedes decir por qué has dicho que acompaño a gente? Y me dice, toma, vienes acompañado de muchas personas detrás de ti, muchas almas. Y dice, ¿tú trabajas ahora dónde? Digo, en una unidad de cuidados paliativos. Dice, ya te digo. Dice, pues ¿a qué vienes agotada? Dijo, agotada no, siguiente. Bueno, me dio unos consejos, me hizo una especie de amuleto con una piedra de mi horóscopo, con cuarzo rosa.
tal, y me dijo, llévalo, y me dio una serie de consejos para que hiciera, bañarme en sal, tal, bueno, súper mona. Y yo me acuerdo, agarraos, yo ya, como utilizo mucho el humor, entré a mi casa, abro la puerta y digo, bueno, pasad todos. Y cerré la puerta. Y me acuerdo que en los salientes de guardia llamaba a mi familia a Zaragoza, llamé a mi madre, no, llamé a mi hermana. Y le digo, ¿a que no sabes lo que me ha pasado? Y dice, mira, no empieces. Porque claro, en tu familia también eres la rara. Ya en la profesión ni os cuento lo que decía un poco Rafa. Si te sales un poco de la parva y encima pues te dedicas a acompañar a personas y encima eres médico integrativo y tal, pues ya eres las raras de las raras de las raras. Y ya si le contaba esto a mis compañeros fuera del entorno de paliativos ni os cuento. Pues mi hermana se lo conté y me dice, mira Rosana, qué miedo, a mí no me cuentes esto, por favor. Bueno, esa es la anécdota que os quería contar, ¿no? La barquera moderna azafata de vuelo. Bueno, con atención primaria también tenemos acompañamientos muy bonitos y en mi consulta privada también tengo pacientes que siguen trascendiendo. Claro está, ahora tengo 2 de ellas que están a punto de marcharse. Os cuento una historia muy bonita que viví con una paciente mayor, muy mayor, 90 y muchos años. Nuestros chicos de 90 y muchos años son unos jabatos. O sea, es la generación de mi abuela. Son los niños de la guerra, pasaron mucha hambre, muchas calamidades. Y es que ni el COVID, gracias a Dios, se ha llevado a un gran porcentaje de ellos, pero otros los tenemos aquí. Son almas sabias, por Dios. Acompañemos a nuestros mayores, os lo reivindico como geriatra, ¿vale? Acompañémoslos, porque son sabios. Bueno, la historia de esta señora le he titulado Han venido mis hermanas a por mí. Y es la historia de esta señora de 90 y muchos años a la que íbamos a ver en atención primaria a su casa. Mi enfermera iba a hacerle una cura porque tenía una ulcerita en el talón. Y entonces, como mi enfermera ya sabía que yo estas cosas pues las trabajo y las normalizo, viene un día del aviso a domicilio de la señora y me dice, oye Rosana, que he ido a ver a Herminia. Digo, muy bien, ¿y qué tal está? Digo, yo tengo que ir esta semana a verla, a ver qué tal va. Porque a Herminia ya la seguíamos porque ella, además, agarraos, no ve, estaba casi ciega y estaba sorda como una tapia. O sea, pero los hijos estaban muy agobiados, solo tenía un hijo, su pequeño, de 70 y muchos años, imaginaos, su pequeño. Pero es que es verdad, yo la entiendo porque soy mamá y mi pequeño va a ser eternamente mi bebé. Yo la entiendo. ¿Vale? Entonces el hijo venía con la nuera y me decía, Rosana, es que tiene unas alucinaciones, es que veía niños, ella estaba ciega, oía, pero por la noche aparecían niños. Y le decía a su cuidadora, oye, trae unos caramelos que están otra vez aquí los chavales, dales caramelos. Y la cuidadora decía, pero si no ve, ¿cómo ve? Digo, pues ve. ¿Vale? Hay un cuadro que no me acuerdo si es el síndrome de Ekbom, que se da en pacientes que incluso han sido ciegos toda su vida, pero pueden ver, tienen alucinaciones visuales, es muy curioso. Yo pensaba que esta señora lo tenía, aparte de un poquito de deterioro cognitivo. Bueno, pero la historia es que ese día mi enfermera le pregunto, ¿qué tal van los niños de Herminia? Me dice, no, niños no, ahora está diciendo que vienen a verla sus hermanas. Herminia era la pequeña de 6 hermanas. Cuando tú entrabas a casa de Herminia, en la entrada te recibían en el recibidor fotografías de sus papás con los 6 hermanos, las 6 hijas pequeñitas, monísimas, ¿no? Y ella era la que quedaba. Y entonces, una de las tardes que fui a ver a Herminia, mi enfermera me dijo, bueno, ya sabes, ¿no? Empieza a haber gente que ya no está, pues lo que tú dices, ¿no? Poco le queda. Digo, o poco o mucho, porque sí que hemos comprobado que las visiones en el hecho de muerte o al final de la vida están muy relacionadas con una proximidad a trascender, pero no tampoco podemos decir el tiempo. Hay gente, por ejemplo, en paliativos que lo veía y a las semanas, días se iba, pero esta señora se ha marchado muchos meses después. Y entonces, yo aquella tarde que fui a verla, ya tranquilamente, como ya sabía que había sus hermanas, le digo, bueno, Herminia, ¿qué tal los niños? Dice, no, ya no vienen. Yo creo que ya se han quedado tranquilos, pero ahora ¿sabes quién viene a verme, Rosana? Digo, ¿quién, Herminia? Mis hermanas. Digo, ¿qué me dices? Hay que validar estas cosas. No hay que decir a la gente, mamá, cállate. No. Hay que validar, porque si no, no te lo cuentan. Hay que ser, como dice Juanjo, interlocutores válidos, que eso es algo que aprendí de él, ¿no? Entonces yo la escuché y le digo, bueno, ¿y qué te dicen? Pues me han dicho, hija mía, venga, Herminia, que eres la única que nos faltas, que venimos a por ti, ¿cuándo quieres venir? Y dice que ella les dijo, no puedo irme, que aún tengo a mi niño pequeño aquí, el de 76 años. Hace poco me encontré a su nuera en la calle y me dijo, porque ya me habían destinado al nuevo centro de salud en el que estoy, ¿no? Y me dijo que Herminia se había marchado. Hubo una obstrucción intestinal y se marchó en el hospital. Pero yo seguro sé que Herminia la recibieron sus niños y todas sus hermanas. Con que Herminia, donde estés, un besito. Bueno,
Pues yo cuando empecé a vivir estas cosas dije, a ver, Rosana, tú vienes de rama científica, aunque has despuntado desde pequeña, ¿no? Yo de pequeña un día le pregunté a mi padre con 4 o 5 años, oye papá, pero ¿yo de dónde he venido? Y mi padre me dijo, ¿qué dices, Rosanita, qué dices? ¿Que yo de dónde he venido? ¿Que quién era antes de ser Rosana? Y mi padre me dijo, hija mía, pues a ver, ¿qué quieres que te diga? Y pues me explicó lo típico, pues mira, cariño, tú viniste porque papá y mamá se dieron un beso muy fuerte, me explicaban así. Yo lo de la cigüeña nunca me lo creí. Y Dios sopló en la tripita de mamá y pues te formaste y viniste. Y le dije que sí, que eso me lo sé. Que me cuentes quién era yo antes de ser quien soy. Yo siempre me lo había preguntado esto, ¿no? Pues entonces, cuando me dediqué a la medicina, pues eso se cortó un poco, ¿no? Porque es machaque muy racional, pero llegó un punto que dije, yo tengo que aunar qué dice la ciencia con estas experiencias que yo estoy viviendo. Y, oh sorpresa, hay estudios y estudios y estudios y estudios que os voy a animar a que investiguéis también. Pues mirad, haciendo la investigación, ahora que están tan de moda los podcasts, el LinkedIn y tal, sigo a Marc Vidal, que igual le conocéis, que es un comunicador fantástico, y que yo cuando vi esto dije, esa soy yo, ¿no? Marc Vidal dice, ¿no os sentís a veces un poco así? ¿Crees que es correcto mantener una postura de convicción cuando eres casi el único que lo hace? Yo era así, yo era la loca dentro del mundo de la medicina, ¿vale? Y yo soy esa, que me dan ganas de chillarle a todos mis compañeros, menos a los compis médicos que estamos en esta línea de investigación. Estáis todos equivocados. No nos lo contaron en la facultad, lo que nos hemos perdido para poder ayudar bien a nuestros compañeros y a los pacientes, lo que nos estamos perdiendo. Y es que, como decía Luc Montagnier, el descubridor del virus del VIH, ¿de acuerdo? No se puede suprimir una parte de la ciencia porque no concuerde con los dogmas. Que a día de hoy, a nivel cartesiano que nos han enseñado, no podamos explicar estos fenómenos, no quiere decir que no existan y no podemos anularlos y decir que los médicos que contamos esto o los compañeros sanitarios que tienen la valentía de contarlo estamos locos o nos hemos ido de la cabeza, como he escuchado alguna vez, ¿no? Incluso don Antonio Machado decía que es propio de mentes medianas embestir contra todo aquello que no les entra en la cabeza. Y hace poco un amigo mío que escribió un libro decía, creo que hemos llegado a una área de transición en nuestra sociedad y hemos de tener el coraje de abrir nuevas puertas y admitir que nuestras actuales herramientas científicas son inadecuadas para muchas de las nuevas investigaciones. Con lo cual, me metí en uno de los mayores buscadores de publicaciones científicas, que los estadounidenses son, pues siguen siendo los reyes en estas cosas, que se llama PubMed, que podéis buscar en Google si ponéis PubMed, ¿de acuerdo? Esto de aquí, si lo ponéis, ¿vale? En el buscador, tú puedes hacer aquí búsquedas de todo, ahí hasta de ufología. ¿Vale? A un amigo que es investigador en ufología, ayer cuando hablaba Miguel muy bien, a Diego pues le di esto y bueno, se ha vuelto loco de las investigaciones que hay de ufología y cosas de salud. Entonces yo busqué, pues lo que veis ahí, en americano, claro, en inglés, End of Life Visions, visiones en el lecho de muerte. Y oh sorpresa, que hice la captura de nuevo para la exposición de hoy, hay más de 5.693 artículos científicos escritos de muchos países del mundo, donde compañeros de todo el mundo explican las mismas experiencias que yo he vivido. Se repiten. Esto no tiene que ver nada con la religión. El hecho de que somos seres espirituales es que es algo universal del ser humano. No tiene que ver. Yo en paliativos atendía a gente creyente, de distintas culturas, razas, gente atea, agnóstica. Yo os puedo decir que la experiencia al final de vida para todos era la misma. Incluso una persona que era atea, que me dice, yo no creo en nada de esto, a mí que no me venga el cura, porque teníamos un párroco que venía del pueblo a darles, pues eso, a un rato de tal, y era muy majo y el hombre era súper abierto y hablaba con todas las personas. Le dijo, a mí que no me venga el cura, ¿eh? Yo dije, tú no te preocupes, Antonio, que el cura no viene. Dice, yo prefiero hablar contigo. Y un día ya que estaba a punto de irse le dije, Antonio, que estaba súper tranquilo, digo, ¿qué me vas a decir? Y me dice, joder, Rosana, perdón por el taco, dice, ¿sabes que creo que hay algo? Algo estaba viendo. No me lo dijo, pero algo estaba viendo. Pues si leéis los artículos, están en inglés, pero los podéis traducir al español con el traductor. Son maravillosos y cuentan cosas muy parecidas, muy, muy parecidas. Y buscando, encontré un compañero médico
médico también paliativista. Él es la 5ª generación de médicos que trabaja en Buffalo, en el estado de Nueva York, y que lleva un hospital dedicado a los cuidados paliativos, que es el doctor Christopher Kerr. Ahora creo que en Netflix, vi otro día que habían subido sus investigaciones por si las queréis ver. Lo que pasa es que yo creo que están en inglés. Christopher Kerr lleva y dirige una unidad de cuidados paliativos en Buffalo, y él empezó a recoger de manera muy fidedigna todo lo que los pacientes le empezaban a contar, porque le empezaban a contar sueños y visiones en el lecho de muerte. Y un día hablando con su equipo dijo, oye, esto no puede ser, es que esto se está repitiendo bastante, tal. Y bueno, es maravilloso, tiene una página web, ya ha elaborado todo un protocolo para ayudar no solamente a acompañar a los pacientes que nos cuentan estas cosas, sino también a los familiares. Tienen hasta una guía de acompañamiento, que yo además estoy investigando y le quiero escribir próximamente. El doctor Kerr vio que a lo largo de 10 años de investigación, vieron que las experiencias del final de la vida de 1.400 pacientes y sus familias, ¿no? Más del 80% de los pacientes, sin importar lo que os contaba, el ámbito social, el origen o el grupo de edad, tuvieron experiencias al final de la vida que parecían implicar algo más que sueños. Muchos de ellos soñaban, ¿no?, los sueños lúcidos, y cuando volvían, al día siguiente le contaban a la enfermera, ¿sabes que he visto que ha venido mi madre y me ha dicho que esté tranquila, que pronto vienen a buscarme? O ¿sabes que he soñado con mi perrito que hace 10 años que murió y me ha lamido? Y se le despertaban pues llorando y tal. Y gente que le contaba pues las cosas que me han contado a mí los míos, ¿vale? Las experiencias siempre muy vividas, significativas y transformadoras, y ayudaban a las personas a marcharse más tranquilas, y también reconfortaban a sus familias, muy parecidas a las sensaciones de vuelta de ECM, ¿no? Experiencias de, yo creo que les llamo que es con una ampliación de la consciencia de alguna manera, ¿no? Yo la experiencia que tengo es que cuando tú acompañas, el cuerpo, el coche se deteriora y nuestra alma empieza a hablar, empieza a salir, y entonces empezamos como a ver al otro lado del velo, le llamo yo, ¿vale? Y las visiones incluían, las mamás vienen mucho a recogernos, a los papás, las mascotas, parientes, incluso un paciente me dijo un día que había visto a uno de los Rolling, me dijo. Yo dije, tío, ¿y por qué no? Uno de los primeros que se murió de una sobredosis, es que es muy fan es que mi marido es fan de los Rolling. Mira, estuviera aquí mi marido me diría el nombre, pues no me acuerdo. Uno de los primeros que se murió de una sobredosis, ¿vale? Pues este lo había visto. Digo, tío, qué guay, ¿no? A mí me gusta también los Rolling. Digo, ¿y qué tal? Digo, ¿te ha dicho algo? Dice, no. Dice, me ha mirado y me ha sonreído. Digo, pues genial, ¿no? Y la verdad es que la sensación que al doctor Kerr le transmitían sus pacientes es también de serenidad, de paz y de amor. Y ayudaban también a los propios profesionales porque tenéis que entender que para nosotros es una pérdida constante el perder a los pacientes. Yo siempre digo que me muero un poquito con mis pacientes cuando ellos se van, ¿no? Nos dan mucho consuelo. Pero también he encontrado una grande, Emily Williams, psiquiatra estadounidense que trabaja con el doctor Nam, que ahora hablaremos de la lucidez terminal. Es investigadora en la Universidad de Virginia en la división de estudios de la percepción. O sea, aquí que estamos todavía en pañales, allí tienen estudios de la percepción, y que se interesa en experiencias cercanas a la muerte, en reencarnación y en otros fenómenos sugestivos de supervivencia de la consciencia a la muerte. Esta mujer, yo me he declarado fan de ella. ¿Por qué? Porque tiene investigaciones con el doctor Nam de lucidez terminal, vale, ahora hablamos de ello, ¿vale? Pero también, por ejemplo, ha hecho un estudio de investigación con los dermatólogos de su hospital de por qué cuando una persona tiene un susto gordo, de repente se quedan canosos o se les cae el pelo, ¿no? Es algo que sabemos los médicos, pero que ella ha estado investigando con ellos. Y también ha hecho investigaciones con mediums. Flipa. O sea que aquí vemos a Miquel, que igual le ponemos en contacto con la doctora. Bueno, yo aluciné. Yo ahora que estoy en contacto con unas amigas que son mediums espírita, alucino, lo que me alucino. Y lo mismo, ella también tenía unos resultados muy parecidos al doctor Kerr. Un 45% de los pacientes en el lecho de muerte presentaban visiones de familiares, amigos, etc. Esas visiones eran de personas, de mascotas, que ya habían fallecido. Un porcentaje elevado eran que venía la mamá, el papá, alguna persona que habías querido mucho y venía a buscarte. Y en el caso de nuestros peques, que luego nuestro Andrés nos va a hablar de nuestros pequeñines, en sus lechos de muerte un porcentaje elevado recibían las visitas de sus mascotas. Les venían a buscar o venían los abuelitos. Mira, de verdad, yo cuando leí el artículo es que yo soy muy llorona, ¿eh? Yo lloro muchas veces con mis pacientes, pero cuando es de los niños es todavía más. O sea, yo leí el artículo de esta mujer y yo lloré
pues con muchas gracias, porque por fin entendía muchas cosas de las que me comentaban los pacientes, ¿no? y los familiares. Bueno, pero aquí en España también tenemos una gran investigadora, que ya la habéis disfrutado en otros certámenes, la doctora Lola Aparicio, con su libro El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado. Lola, que es amiga personal y es médica de familia y que habéis tenido la suerte de tenerla en ediciones anteriores, es una mujer, un ser humano maravilloso, maravilloso, y es muy generosa y es una gran investigadora, y yo le digo que es una doctora del alma, igual que se lo dije ayer a María Belón. Es una mujer que, después de recoger un montón de casos, ella se ha dado cuenta que la muerte está perfectamente diseñada. Igual que cuando nacemos, los ginecólogos saben que empieza el momento del parto cuando la mujer expulsa el tapón de meconio, el tapón mucoso, rompes las aguas o empiezas con dolores y que el bebé empieza a bajar, gira, tal, sale. La muerte está perfectamente diseñada. Os animo a leer el libro. Es muy ameno, es muy sencillo y os va a ayudar un montón. Y si podéis regalarlo a personas que sepáis que les puede venir bien, de verdad. Vamos a hablar de la lucidez terminal, porque hay que distinguir una cosa. No es lo mismo lo que os he explicado de la mejoría premortem, de repente está fatal mi madre, mi padre, y oye, doctora, que es que se ha levantado hoy, que quiere desayunar, que quiere ver a toda la familia, que no ha pedido el rescate para el dolor, tal, a lo que el doctor Nam, compañero médico, definió en el año 2009 como lucidez terminal, que son una situación, mirad, está aquí, fluctuaciones cognitivas serían esas situaciones, por ejemplo, cuando un paciente con demencia, de repente ya con demencias muy avanzadas, hay un día que se conecta y reconoce al marido o al niño, ¿no? Al hijo, ¿no? Esas son fluctuaciones cognitivas. Pero en la mejoría premortem es lo que os he explicado, y la lucidez terminal sería personas que estaban con un cerebro papilla, en coma, demencias muy, muy avanzadas, así echas un ovillo, que de repente, como me pasó a mí en la unidad de cuidados paliativos, con una señora con una demencia muy avanzada que habíamos ingresado porque la hija estaba sobrecargada para que la hija pudiera ir a la boda de uno de sus hijos, etcétera, la ingresamos. Bueno, pues pasaba la boda del nieto, la mujer solo estaba así, en la camita, había que cambiarla todo, tomaba algún trocito, pues algún poquito de natilla de yogur y punto. Y de repente una mañana sale de la habitación la hija y empieza, doctora, venga, doctora, enfermeras, venga. Y nos encontramos, yo entro a la habitación, yo nunca había hablado con esa señora porque es que no te podías comunicar con ella. Y me encuentro a la señora sentada, entro por la puerta y me dice, buenos días, doctora, ¿qué tal está usted? Y yo así. Y me dice la hija, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Digo, su madre, es su madre. Y ya la hija te coge y dice, ¿no será que se han equivocado en el diagnóstico? Digo, hombre, después de 10 años con tu madre en la cama, así. Y yo pensé entonces, esto es una mejoría premortem, pero vaya mejoría premortem. Luego me enteré que es la lucidez terminal. Y he tenido varios pacientes así. Y os voy a compartir, en honor a Rocío que está aquí, la historia que me compartió hace poco una señora que me llamó después de que me hubiera escuchado con estas charlas. Es una mujer que tiene... ella es empresaria en Madrid, me ha dado permiso para contar la historia, pero no para decir quién es. Y me llamó un día y me dice, Rosana, yo sé que si le cuento esta historia es que usted me va a entender. Nosotros hemos sido varios hermanos y una de mis hermanas pequeñas nació con síndrome de Down. Mi padre, cuando mi hermana tenía 1 o 2 años, falleció y mi madre se quedó al cuidado de todos nosotros. Yo me hice tutora legal de mi hermana, y porque mis hermanos pasaron olímpicamente, y mi hermana la he cuidado yo y ha ido a un colegio de educación especial todo este tiempo. Mi hermana tiene además un desarrollo muy, muy bajito, casi no se comunicaba, decía agua y 4 cosas, y bueno, y dice, y a veces venía del colegio con moratones, tal, y yo le decía a su profesora, oye, ¿qué le está pasando a mi hermana, no? Y su hermana murió con 50 y tantos años en casa con cuidados paliativos. Y esta señora tiene una amiga que es psicóloga y es medium. Bueno, y en el momento en el que falleció y que iba a trascender su hermana, es la fotito que os enseño aquí, ¿vale? No es esta familia, pero bueno, os lo he puesto así un poco a modo de ilustración de la historia. Rosana, te juro que lo que te voy a contar es verdad, porque además la mujer se quebró por teléfono. Y le dije, yo te creo, cuéntamelo. Y me dice, pues nada, estaba y de repente vi que abrió los ojitos, que miró, y dice, mi amiga estaba a mi lado y su amiga le dijo, están viniendo a por ella. Veo gente mayor que está viniendo a por ella y veo una persona, una figura que ella reconoció la persona como al padre, ¿no? Y dice que de repente mi hermana, que nunca había conocido a mi padre porque no lo recordaba con 1 año, dijo,
papá, papá, Abu, Abu. Miró a su hermana y dice, te quiero. Y se murió. Mirar qué regalo. Mirar qué regalo. Increíble, o sea, increíble. Bueno, la mujer se quebró, yo me quebré porque fue espectacular. Dice, esto no lo puedo contar, doctora, a nivel público, pero cuéntelo usted por mí. Y dice, y gracias a mi amiga que es medium, ella vio cómo venían a por ella, se la llevaron. Dice, luego me he podido comunicar con ella a través de mi amiga, me dio las gracias por haberla cuidado todo este tiempo. Me dijo que cuando ella venía con moratones, efectivamente había un cuidador que no les cuidaba bien. Y gracias a eso pude poner una denuncia y tal. O sea, sacaron pruebas, o sea, alucinante. Alucinante como para no ver que estas cosas pasan. Y os aconsejo una película muy bonita que vi unos años antes de conocer la historia, que os animo a ver, que se llama Café de Flor, con Vanessa Paradis. Es una película preciosa de una mujer que cría sola a su hijo con síndrome de Down, que habla de la reencarnación y habla de las vidas paralelas y de reencarnación. Es una preciosidad de película que os animo a ver. Bueno, ¿y qué dice la ciencia de la lucidez terminal? Pues también hay mucha ciencia. Mirad, en la misma búsqueda de PubMed hay menos artículos, hay 60, con la cabeza el doctor Nam, a Bruce Grayson, os sonará también, ¿no? Y están investigando todo esto también, porque claro, a esta gente como a mí le vuela la cabeza y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos cerebros si no funcionan? Y de repente empieza, ¿es que la consciencia está aquí? ¿Dónde está la esencia? Llama la alma, ¿dónde puñetas está? ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, la historia es que buscando en esos artículos me encuentro, sorpresa, le he pedido permiso a él para contaros un poco de él, al doctor Mehmet, imposible, lo siento Mehmet, no digo el apellido porque es que no, soy incapaz de pronunciarlo, Bostanciclioglu, es turco, pero él es médico y trabaja en la Universidad de Lovania, en Bélgica. Él trabaja la parte cuerpo, mente, tal. Yo siempre digo, como médica integrativa que soy, que sabéis que hay 4 cerebros. Está aquí, el cerebro, el corazón tiene neuronas, el intestino tiene neuronas, la piel. Son los grandes 4 cerebros, pero ahora sabemos que todo está conectado, ¿vale? Bueno, pues Mehmet empezó a investigar la relación del intestino, de la flora intestinal, con las demencias, ¿no? Y con sus ratoncitos empezó a ver que si mejoraba la flora intestinal, que las bacterias buenas producen mucha serotonina, más que en el cerebro, pues la gente empezaba como a estar mejor también de la demencia. Pero sorpresa, de repente él se da cuenta en sus investigaciones que gente que estaba así, demenciados fatal, de repente tienen episodios de lucidez. Y él empieza a descubrir en sus ratones que en esos episodios de lucidez, en las ratitas, hay como un rechute de serotonina a nivel intestinal que se expande por todo el cuerpo. Y entonces yo cuando leí aquello dije, la leche. Digo, madre mía, si se está investigando esto a distintos niveles. Entonces me puse en contacto con él y una cosa que he descubierto con los años es que cuanto más saben mis compañeros de verdad y menos egocéntricos son maravillosos. No hice más que escribir una noche y al día siguiente me estaba contestando y me dijo, querida compañera, siéntete libre para compartir mis experiencias y mis investigaciones con tus amigos, con que os lo traigo. Se está investigando un montón todo esto. No quiero decir que los momentos de lucidez terminal se deban a esto, pero que es que se está investigando mucho a nivel médico. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y para finalizar, una serie de cositas y ahora os voy a dar un regalo. Bueno, la vida y la muerte, a mí me ha enseñado mi profesión y mis experiencias que no están herméticamente separadas, que el exceso de vida nos condena y que la muerte inhibida resulta fatal. Y solamente cuando la vida y la muerte se dan de la mano, podemos continuar la historia. Yo siempre digo que la vida y la muerte es lo mismo. De hecho, volviendo a la Rosana pequeñita de dónde he venido, seguramente cuando yo nací a este plano, igual que vosotros, hubo personas, alguien en el otro lado que nos dijeron adiós con tristeza porque sabían que teníamos que venir. Igual que cuando un día trascendamos nos iremos al otro lado y que se quedarán aquí parte de los nuestros, pero les esperaremos al otro lado. Esto es un continuo, esto es un continuo. Hace poco me hice mi primera regresión, me la hizo un compañero y yo empecé a entender muchas cosas, de cosas que me entiendo ahora. Y me he dado cuenta que a veces, yo le dije a él, porque me la grabó en la regresión, y yo misma le dije a él, me dijo, ¿qué has aprendido en una de las vidas que me vi? ¿Qué has aprendido de esta última vida, Rosana? Y le dije, que no hace falta que yo sepa qué ha pasado con mis anteriores vidas, porque yo soy en este momento todas mis vidas. Y me lo puso en el mega. Y yo
Gracias. Gracias. Entonces os digo, ¿por qué no puñetas enseñamos a los chiquitines que están conectados todavía, tan pequeños, con el otro lado? Cuando nos dicen, mami, tengo un amigo invisible. Mami, como me dijo mi hijo con 3 años un día mientras yo planchaba en casa, oye mamá, y digo, qué cariño, yo te he visto desde el cielo antes de venir. Y le dije, ¿ah, sí, cariño? Mi marido, que es ingeniero, así. Y le dije, digo, cariño, ¿el qué has visto? Pues te vi a ti planchar y a papá dando un paseo por la calle. Ah, muy bien, cariño. ¿Y qué pensaste? Nada, estaba feliz porque sabía que ibais a ser mis papás. Escuchemos a los niños. No les digamos, anda, cállate, no digas tonterías, ¿no? Como mi padre no me dijo, Rosana, hija, cállate, no. Pero bueno, porque mis padres han sido siempre muy amorosos y me han arropado y han sabido que yo era una tía un poco especial, ¿no? Pero si a los niños que tienen esa magia conectada con el otro lado, les enseñamos en, cuida tu vehículo, que esto que me estáis viendo, me conocéis así por Rosana, pero yo soy algo más que este cuerpo, yo soy quien está dentro, mi alma, mi espíritu. Si el vehículo, con alimentación sana, les enseñamos a los niños a hacer conexión cuerpo-mente, con, llamadlo yoga, mindfulness, me da igual, con una técnica meditativa para que estén conectados, serenos, tal, van a vivir en plenitud y explicarles que la muerte es un paso, que igual que han venido se van a marchar y que va a haber gente amorosa que nos acompaña siempre. Es que no costaría tanto marcharnos, no costaría tanto. La muerte no la viviríamos como un fracaso ni a nivel de medicina ni a nivel de seres humanos. Diríamos un hasta luego, que nos vemos enseguida, ¿no? Entonces, a nivel médico y sanitario, ¿qué les digo a mis compañeros cuando estoy en un foro que me acoge para hablar de estas cosas? Pues que debemos de valorar y tratar a nuestro paciente como un ser humano integral, que hay que respetar los deseos y decisiones de cada persona, que cuando una persona nos diga, y os animo a todos a que hagáis vuestro testamento vital, de que cómo queréis que me cuiden al final de mis días, si quiero que me reanimen si me da una parada, si quiero que me pongan tal... todo, dejarlo, porque es que también aliviáis mucho la carga de familiares y amigos, porque si tú has dejado escrito en un papel, no quiero ser reanimado en caso de que me ponga muy grave, o no quiero donar mis órganos, o que sería para otra conferencia, todo eso, ¿de acuerdo? Pues aliviáis muchísimo esos momentos de tanta tristeza, ¿no? De que se te acaba de ir el familiar, ¿de acuerdo? Respetemos pues las decisiones y deseos de nuestros pacientes, ¿vale? Pongamos a disposición de las personas todo el arsenal de cuidados, consejos y terapias. Yo le digo a mis compañeros médicos que me dicen, jo, Rosana, ¿quién te ha visto y quién te ve de la facultad, tía? ¿Te has hecho, digo, qué, un poco rara? Digo, vivan los raros, tío, vivan los raros. Digo, vivan los raros porque gracias a mis rarezas he abierto mi cabeza y he podido dar respuesta a muchas necesidades de mis pacientes. Y qué pena que esta encarnación sea tan corta porque me queda mucho por aprender. Me queda mucho por aprender. Yo un día en una terapia de entrenamiento autógeno, que también practico, que si queréis otro día os hablaré, en una sesión de meditación que hicimos profunda, mi profesor, que era psiquiatra, me dijo, quiero que de manera espontánea cada uno de vosotros me digáis a qué habéis venido a la vida. ¿Y sabéis lo que me salió a mí? Yo he venido a aprender. Y se quedó blanco. Dice, ¿cómo que aprender? Digo, yo he venido a aprender. A aprender y ahora a ayudar. Y aquí estoy. Adaptemos pues los cuidados y los tratamientos a las necesidades y los deseos de cada una de las personas. Acompañemos, como me dijo aquella catedrática, en todo momento y estemos con nuestros seres queridos hasta el final. Si podéis, no os perdáis el estar con vuestros seres queridos hasta el final. Es un regalo que os va a quedar de por vida. ¿Sabéis lo que me decían mis pacientes en la unidad de cuidados paliativos cuando sabían que se iban a marchar? Ojalá hubiera vivido de otra manera. Ojalá hubiera pasado más tiempo con mis niños, no hubiera trabajado tanto. Muchas cosas. No esperéis a saber que os vais a marchar, si es que lo vais a poder saber, a vivir en plenitud. Y a las familias, decirles a la gente que queréis lo mucho que la queréis. Aunque se hayan ido y no se haya dado tiempo, decirles que les queréis, decirlo. Bueno, y ahora os voy a hacer un regalo. Yo soy sofróloga caicediana, que es una técnica que conecta el cuerpo y mente, que además la sede está en Barcelona, y que a mí la sofrología me ayudó muchísimo a poder aprender a acompañar a mis pacientes y a volverme yo más resiliente frente a la adversidad. Es una técnica que entra por la Seguridad Social en Francia, en Bélgica. Yo, de hecho, estuve a punto de ir a trabajar a Bélgica a un hospital y en ese hospital había una sección, una planta entera dedicada a yoga, sofrología y alimentación.
Aquí tienes esa planta en los hospitales y vamos, el gerente poco menos que te dice, váyase usted con ese otro lado. Bueno, la sofrología fue fundada por el doctor Alfonso Caicedo en el año 1960 en España. Os cuento la historia muy rápida y os resumo todo, ¿vale? Porque quiero que practiquemos juntos. El doctor Alfonso Caicedo, de origen español, nació en Colombia y sus padres le mandaron a estudiar a Madrid por los años finales de 50 a 60. Bueno, el doctor Alfonso Caicedo llegó aquí y hizo la especialidad de psiquiatría y neurología, que antes iban juntas. Igual que antes el médico de corazón y pulmón era el mismo médico, pues entonces se llevaba psiquiatría y neurología. Y el doctor Alfonso Caicedo acabó trabajando en la clínica del doctor López Ibor, que igual os suena, que es un psiquiatra muy conocido de Madrid, ¿de acuerdo? Que tiene un gran psiquiátrico y que ahora siguen sus hijos y sus nietos. Bueno, entonces en aquellos años, en los años 50-60, imaginaos, ¿no? Plena dictadura, tal, ¿qué se utilizaba para pacientes con grandes depresiones, con esquizofrenias y tal? Pues éramos unos auténticos burros. Electroshock, comas insulínicos, diabéticos, etcétera. Porque se pensaba entonces que si tú hacías que el cerebro se quedara en... lo desenchufabas, luego se volvía a reconectar y empezaba a liberar neurotransmisores. Esa era la idea que tenían. Pero claro, el doctor Caicedo se quedaba espeluznado cada vez que veía eso. Y le dijo al doctor López Ibor, esto no puede ser, jefe. No puede ser que seamos tan animales para intentar ayudar a los pacientes. Y el doctor López Ibor, que veía que el doctor Caicedo era un médico muy especial, le dijo, mira, te voy a aconsejar que vayas a rotar con un compañero que tenemos psiquiatra, que es un poquito raro, en Suiza, que tiene allí su psiquiátrico y que vive con sus pacientes y hace como, no sé, los tiene como en el jardín haciendo cosas. Era como una especie de huerto educativo ecológico en aquellos años. Y allí que se fue el doctor Caicedo con su mujer. Ella estaba casado, su mujer francesa, además, que son los papás de la doctora Natalia Caicedo, que es quien me ha enseñado a mí la técnica. Bueno, pues allí se fue el doctor Caicedo y el doctor Caicedo cuando llegó aprendió todas las técnicas con este médico. La historia está en que en aquella época en Europa estaba la corriente de la fenomenología, que consiste es una corriente filosófica que consiste en observar, sin juzgar, para aprender. Entonces, esa corriente se le impregnó al doctor Caicedo. Y cuando terminó el doctor Caicedo, lo curioso es que le dijo este médico, mire, yo le he enseñado todo lo que sé, yo le aconsejaría que se fuera a la India a aprender de los yogis, en aquella época. Allá que se fue el doctor Caicedo, embarazada a su mujer de mi profesora. Estuvieron viviendo en la India de los yogis durante un año. Cuando aprendieron yoga y las técnicas meditativas, ellos mismos les aconsejaron que fueran con los monjes budistas a estar con ellos. Estuvieron con el Dalai Lama un tiempo y cuando acabaron se fueron a Japón a aprender Zen. Con todas esas técnicas, el doctor Caicedo aparece en España en el año 60 y hace sus propias técnicas y le da nombre a la sofrología, que es el estudio de la consciencia y la conquista de los valores existenciales del ser. Bebe de las corrientes que os he indicado y lo que hace es como una filosofía adaptada para ser consciente de mí mismo, de que soy un cuerpo, mente, alma, conectados, vivir desde lo positivo el día a día, reconectarme con mi pasado, traerlo al presente desde el positivo y poder proyectarme al futuro en lo positivo. Y se elabora una serie de técnicas. Unas técnicas que nos ayudan a recuperarnos y conectarnos. Yo estas técnicas las empecé a emplear primero conmigo misma durante 2 años en la formación y luego con los pacientes. Y las aplicamos no solo en la sanidad, las aplicamos en salud, en educación. El hijo del doctor Caicedo es profesor en Colombia y en su colegio se practica la sofrología y no veis los niños cómo están. Hay menos casos de acoso, los niños están más conectados, son más resilientes, tienen un alto índice de aprendizaje escolar, de absentismo escolar casi nada, es increíble. En el deporte, ¿sabéis Severiano Ballesteros? Se formó con el doctor Caicedo, le enseñó a visualizarse. ¿Sabéis el pebetero que lanzó la antorcha olímpica en Barcelona 92? Se formó con el doctor Caicedo. Le hizo visualizar que la antorcha iba a llegar y que se iba a encender. Un montón de gente conocida y no conocida nos hemos formado con la sofrología. Y yo la empecé a utilizar en los pacientes en cuidados paliativos. Y os puedo contar la historia de una paciente a la que acompañé en su casa, de Marga, que Marga era una mujer con 50 años en plenitud de facultades que estaba feliz. Aunque se había separado de su marido y su padre estaba con una demencia muy avanzada, su hijo estaba acabando la carrera y era una mujer que sentía en plenitud. Marga un día viene a la consulta porque se encontraba fatal, venía amarilla, tal, descubrimos que tenía un cáncer de páncreas. Estaba muy avanzado, intentamos hacer todo lo posible por recuperarla y porque se sanara, pero no era posible.
En plena pandemia se quedó en casa. Imaginaos una mujer que trabajaba en el Ministerio de Justicia, súper guapa, tal. De repente se encuentra de que todo lo que ha hecho por sacar adelante a todo el mundo y tal, se le va el traste y que se va a ir. Tenía un nivel de estrés, de dolor brutal. Teníamos unas dosis de morfina para ellas brutal. Y yo en plena pandemia, con todo el follón que teníamos, muchas tardes cuando cerrábamos el centro, me iba a su casa y un día le dije, Marga, ¿quieres que te enseñe una técnica de conexión cuerpo y mente para que estés mejor y te conectes contigo mismo? Y me dijo, Rosana, adelante. Le enseñé lo que vamos a practicar ahora, la sofronización de base. Y os puedo asegurar que a la segunda, porque además se grabó el audio y lo practicaba ella, en la segunda sesión pudimos empezar a bajarle la morfina porque ya no tenía tanto dolor. Lo que ella tenía era un dolor total, que llamamos, un dolor emocional, porque se iba a marchar. Se iba a ir y no estaba preparada para marcharse y sobrevivir incluso a sus padres. Y se volvió a reconciliar con su pareja y se casaron antes de que ella se marchara. Se pudo despedir de su padre, que su papá falleció semanas después de ella, y fue una despedida preciosa. Aquel abrazo que me dio Marga, tumbada en la cama haciendo la técnica, cuando me dijo, ya no me duele, Rosana, me lo guardo para mí para toda la vida. Quería haceros ese regalo y os invito a practicar. Tenemos 10 minutos y nos da tiempo, ¿sí? Bueno, pues vamos a practicar. Venga, os enseño. ¿La podemos hacer más larga o más corta? Vale, tengo 11 minutos. Vale, pues hacemos 11 minutos. Si hay una cosa es la adaptabilidad de la sofrología. Bueno, tenemos aquí una silla que voy a acercarme. Si me pongo aquí, ¿me veis? Es muy sencillo. Para hacer la técnica solo necesitáis avisar a la gente que vais a hacer una cosa de relajación para que os dejen tranquilos en casa, ¿vale? Sentaros en una silla. Entonces, como todos tenemos silla, pues fenomenal. Quitaros prendas que os molesten, gafas si os molestan, ¿de acuerdo? Os podéis quitar si os molestan. Que os sintáis cómodos. Y simplemente la postura, me pongo de lateral, es esta. Os sentáis así, ponéis las manos sobre los muslos, apoyáis bien la espalda en el respaldar de la silla, cerráis los ojos y os ponéis así. ¿De acuerdo? No pasa nada si sentís que os vais hacia un lado y hacia otro. Es normal, ¿vale? Entonces, yo os voy a dirigir, dejaros solamente guiar por mi voz. De vez en cuando no abréis los ojos, ¿vale? El que no quiera, pues que observe y ya está. No es una obligación, pero es un regalo que os hago. Gracias. Seguir mi voz, ¿de acuerdo? Al final de la técnica haremos 3 frases para conectarnos en el aquí y el ahora, en lo positivo y en lo bonito. ¿De acuerdo? Bueno, pues cerramos los ojos. Con los ojos cerrados, con la respiración libre y tranquila, tomamos conciencia de nuestro cuerpo en la postura relajándose. Y para tomar mayor conciencia, fijamos nuestra atención en nuestra cara y nuestra cabeza. Notamos cómo nuestra frente, los músculos de la frente empiezan a estar sueltos y distendidos. Notamos cómo se afloja la cuenca de los ojos, los mofletes, la nariz, la boca. Dejamos la boca entreabierta y solamente si estáis muy a gusto, dejamos que los dientes de abajo no toquen los dientes de arriba. Y si estáis muy a gusto, podéis hacer que la lengua toque el velo del paladar. Relax, relajación. Asimismo, notamos cómo poco a poco los músculos de nuestra cabeza, el pelo, el inicio del cuello, empiezan a estar cómodos y relajados. Sensación de calma y de serenidad. Cara, cabeza, todo ello está relajándose. En sofrología tenemos una frase que dice: cuida de tu cerebro, que tu cerebro cuidará de ti. Relax, relajación. Muy bien. Tomamos ahora conciencia de nuestro cuello y nuestra nuca. Notamos cómo las sensaciones agradables de la cara y la cabeza comienzan a bajar por los músculos y la piel del cuello,
la nuca. Notamos cómo los músculos antes contracturados empiezan a estar sueltos y relajados. Las vértebras distendidas y todos los órganos internos maravillosos, calmados y serenos. Cara, cabeza, cuello, nuca, con todos los órganos internos maravillosos que forman parte de nuestro ser, todos ellos están relajándose. Y disfrutamos de estas agradables sensaciones durante unos instantes. Relax, relajación. Tomamos ahora conciencia de nuestros hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedos, uñitas de los dedos, de las manos. Y notamos cómo esas sensaciones agradables también empiezan a bajar por la piel del tórax y de la zona dorsal de la espalda, como los músculos de estas zonas tan importantes para nosotros comienzan a estar calmados y distendidos. Asimismo, los órganos internos, como los huesos, los vasos, el corazón, nuestros pulmones, nuestro diafragma, comienzan a estar tranquilos y distendidos. Sensación de calma y de serenidad. Cara, cabeza, cuello, nuca, hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedos de las manos, tórax, región dorsal de la espalda, con todos nuestros órganos maravillosos, todos ellos están relajándose. Y disfrutamos de estas agradables sensaciones durante unos instantes. Relax, relajación. Muy bien. Tomamos ahora conciencia de la parte de nuestro cuerpo que va desde el diafragma hasta el ombligo, más o menos. Notamos cómo las sensaciones de serenidad bajan por la piel del abdomen, la piel de la espalda, como los músculos antes contracturados de la tripita están sueltos y distendidos. Y una sensación muy agradable baja por nuestra columna vertebral, inundando de calor y serenidad esta parte tan bonita de nuestro cuerpo, con todos los órganos internos maravillosos que tenemos. Sensación de calma y de serenidad. Cara, cabeza, cuello, nuca, hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedos de las manos, uñitas de los dedos de las manos, tórax, espalda, zona superior de nuestro abdomen, región dorsal de la espalda, con todos nuestros órganos maravillosos. Todos ellos están relajándose. Y disfrutamos de estas agradables sensaciones durante unos instantes. Relax, relajación. Tomamos ahora conciencia de la parte baja de nuestro abdomen. Y vemos y notamos cómo esas sensaciones maravillosas bajan por la piel del abdomen, la zona baja de la espalda, el coxis, como los órganos y los músculos de esta zona tan preciosa también empiezan a estar calmados y distendidos, y cómo ese suave cosquilleo va bajando por los muslos de las piernas, las rodillas, los gemelos, los tobillos, los pies, los dedos de los pies, las uñitas de los dedos de los pies, y cómo esa calma y serenidad inunda toda esta parte tan apreciada que nos ancla a la tierra y a la vida. Cara, cabeza, cuello, nuca, hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedos de las manos, uñitas de los dedos de las manos, tórax, espalda, abdomen, región dorsal y baja de la espalda,
región abdominal inferior, caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos de los pies, uñitas de los dedos de los pies, con todos nuestros órganos maravillosos internos que forman parte de nosotros como seres humanos que somos. Todos ellos están relajándose y disfrutamos de estas agradables sensaciones durante unos instantes. Relax, relajación. Muy bien. Y por motivos de tiempo vamos a ir terminando. Pero antes vamos a activar 3 cualidades muy importantes para cada uno de nosotros como seres humanos que somos. En primer lugar, vamos a activar la capacidad de confianza en nosotros mismos. Confianza en nosotros mismos es una capacidad y una cualidad muy bonita para nosotros. Confianza en nosotros mismos. En segundo lugar, vamos a conectar la conexión que existe entre nuestro cuerpo y nuestra mente, entre nuestra alma y nuestro espíritu, como seres humanos maravillosos que somos. Conexión cuerpo, mente, alma y espíritu. Y por último, y no menos importante, vamos a conectar la capacidad que tenemos para disfrutar de las cosas bonitas de nuestro día a día. Disfrutar de las cosas bonitas y sencillas de nuestro día a día. Muy bien. Hacemos ahora un par de inspiraciones profundas por la nariz. Lo expulsamos por la boca. Cogemos aire una vez más por la nariz. Lo expulsamos por la boca. Comenzamos a mover lentamente y cada uno y a su ritmo los dedos de los pies, los muslos, las caderas, las manitas, los dedos, los brazos, hombros, tripita, cuidado con el cuello, cada uno con suavidad. Primero lentamente, movemos los músculos de la cara. Podéis estiraros libremente, estamos entre amigos y solamente cuando estéis muy a gusto podéis abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Acabo ya. Bueno, gracias. Estoy fuera de tiempo. Este ejercicio acaba con lo que llamamos la fenodescripción, que es, os animo a que lo practiquéis todos los días, veréis la grabación y podéis buscar también en sofrología, si hace falta ahora os doy mis contactos. Escribir cómo habéis sentido, porque al estar conectado el cuerpo, mente y alma, cada vez que se practica es distinto y vais a sentir cosas distintas. Haceros con un cuaderno y escribir, que os va a ayudar a poner muchas cosas en orden y a sentir unas emociones muy bonitas. Y ya para finalizar, aunque sé que estoy fuera de tiempo, quería solamente dejaros unas últimas pinceladas y os aconsejaría que leyerais a esta rabina judía que se llama Delphine Joubert, que tiene un libro muy bonito que cayó en mis manos. Esto de las coincidencias, sincronicidades, un día, pasando por una librería de lavapiés, algo dentro de mí me hizo entrar en una librería y le dije a mi hijo, ven que hay que entrar aquí. Y me dijo, ¿por qué? Digo, no lo sé, hay que entrar. Y de repente fui a ese libro, un libro de segunda mano que alguien había dejado allí, y dije, este libro, Vivir con nuestros muertos. Digo, no me lo puedo creer. Esto me ha dicho el de arriba que tengo que leerme esto. Y en este libro maravilloso, esta rabina judía que tiene más o menos mi edad, acompaña a un montón de personas de distintas nacionalidades hace los actos religiosos y tal, pero acompaña también a muchas personas especiales. Ella vive en París. Y hay una frase muy bonita del libro que me llamó muchísimo la atención que decía, en eso consiste mi función. Acompaño a mujeres y a hombres que en un momento crucial de sus vidas necesitan narraciones. El papel del narrador es quedarse junto a la puerta para asegurarse de que permanece abierta. Espero que haya sido una buena narradora.
Yo también. Os quiero dar las gracias. Ya acabo. Quería daros las gracias a todos y en especial cuando ha dicho además Rafa que hace desde el año 2001, que fue cuando yo empecé mi peregrinar como médico residente, y yo me preguntaba en las guardias, ¿habrá alguna persona que esté en mi misma situación preguntándose si hay vida más allá de esta vida? No sabía que Rafa había empezado esta trayectoria. Para mí es un honor estar en el 25 aniversario, ha sido un regalo. Y quería darles gracias a pioneras que sé que tuvisteis en su momento, como la doctora María Isabel Eraso, anestesista, que hace poco descubrí que está en Madrid, que estoy intentando contactar con ella, porque ella contaba estas cosas y ha sido una gran pionera y una gran inspiradora. Quería darles las gracias especiales a Juanjo, a María, a todos los compañeros médicos que están por aquí también, a los compañeros sanitarios, a todos vosotros, pero en especial a la doctora Luján Comas, que y con Miquel coincidí con ellos en la formación de duelo y acompañamiento de la Fundación Iclovi, que os animo a que entréis en Iclovi y a que os forméis con ellos. Ellos, un día que le conté yo todas estas historias a Luján, me dijo, igual que Juanjo, Rosana, esto lo tienes que contar. Esto lo viví hace 11 años y me lo había guardado en el corazón y lo había compartido con muy poca gente, pero me atreví y ha sido un boom que ha ayudado a muchísimas personas. Con que gracias Luján, porque me dijo Luján, Rosana, todo lo que uno aprende es para darlo. Y gracias al doctor Pim van Lowell, que me explotó la cabeza el día que conocí que un cardiólogo holandés estaba atento a que recogía las ECMs de sus pacientes y dijo, esto hay que investigarlo. Y es una persona, de verdad, cuanto más maravillosos son los médicos y los profesionales a los que he seguido, más sencillos son, es superhumano. Y él decía, no nos callemos, compartamos nuestras vivencias y conocimientos para cambiar la conciencia del mundo. Tiene un libro que os invito, que está en español, que se llama Más allá de la vida, que de verdad es un poco con un término médico, pero se puede entender, ¿vale? Y gracias a mis pacientes. Esto fue un regalo que me hizo la familia de uno de mis pacientes que acompañé en su casa a trascender, Manuel, que Manuel tuvo la generosidad, a pesar de saber que se iba, de regalarme ese faro y guardarme esa nota que hizo escribir a su hija, dándome las gracias porque me dijo él que yo era como un pequeño faro para ellos en ese momento de su vida. Y gracias a otro paciente mío, a Alejandro, que tenía una esquizofrenia y se marchó muy joven con un cáncer de pulmón, porque me dijo, has sido de las pocas doctoras que me ha sabido escuchar, Rosana. Y el recordatorio que me guardó su familia decía lo siguiente, la vida se construye a base de experiencias compartidas y tú ayudaste a construir parte de la mía. Créeme, nunca habrá distancia entre nosotros, el pasado será siempre hoy. Recordar, como decía Teilhard de Chardin, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Recordar que somos almas y lo que tenemos es un cuerpo. Y recordar, como dice el filósofo Juan Arnau, que le escuché hace poco en una charla muy bonita que dio sobre la vida y la muerte, podemos ser y somos sin ser cuerpo. Esto es un vehículo que dejaremos en algún momento. Saldremos del coche, que es nuestro cuerpo, y continuaremos viajando en la vida. Y aprender a mirar aquellas cosas que visteis, como a mí me pasó. ¿Cuántas veces me había perdido cosas de mis pacientes hasta que los de arriba me hicieron así y me dijeron, atiende chica, que te estás perdiendo muchas cosas? Y empecé a observar y a ver cosas que no vi. Y una mención especial a mi amiga Gretel Botella, que perdió a su hijo por un cáncer y que es una mujer maravillosa, con un corazón y una mente muy abierta y que ha publicado su libro Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá, porque recibe señales de su hijo desde el otro lado. Yo he tenido una vivencia con Gretel muy brutal, que nos puso en contacto a las dos a través de él. Un día os lo contaré. Y ella dice en su libro, las señales están ahí en muchas partes, cerca de nosotros, pero tenemos que sintonizar nuestra antena para que se vuelvan visibles y cobren sentido. Ellos saben qué tipo de señales seremos capaces de identificar como suyas. Y como dice Brian Weiss, es curioso cómo las experiencias pueden iluminarnos y volvernos humildes. Menos mal que la experiencia personal puede ser más fuerte que la creencia. Y como él dice muy bien, en cuanto experimentamos, sabemos. Ya me pueden decir a mí, muchos catedráticos de universidad, que lo que yo he vivido es mentira y que es fruto del cerebro de los pacientes. Yo le diría, lo que te estás perdiendo. Miquel eso lo sabe muy bien. Cuando experimentas, lo sabes. Y nadie, ningún médico, ni nadie te tiene que decir si es verdad o no. Gracias, estas son mis señas. Y gracias de corazón. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Muchísimas gracias.